Este es el podcast para profes de idiomas con ambición. Bienvenidos a Casa Profe. Hoy vamos a hablar sobre cómo enseñar idiomas a través de cuentos y conectar con el mundo con Elena Fuenar. Desde el 2011 se dedica a la enseñanza del español a estudiantes de todas las edades. Ha ejercido como profesora de L prácticamente en todas partes, en California, en Estados Unidos, en Leeds, en el Reino Unido. Desde el 2015 es profesora y examinadora de L en Toulouse, Francia. Y desde el 2022 compagina esta labor con la formación de profesores. Asimismo, es fundadora y coordinadora del proyecto L para Todos, desde el que crea materiales y actividades para la enseñanza del español, organiza cursos de inmersión lingüística en España y desarrolla propuestas pedagógicas innovadoras. También es autora de 6 libros infantiles orientados a la enseñanza del español y el fomento de la interculturalidad. En el 2020 recibió el tercer premio a la mejor práctica de innovación docente en L en reconocimiento a su compromiso con una enseñanza creativa y de calidad. No sé cómo tienes tiempo para respirar, Elena, bienvenida. Hola, Patricia, muchas gracias. Bienvenida, Elena. Es un gusto tenerte aquí y ver todo lo que has hecho. Muy, no sé, variado, interesante. Y además vemos que tienes una base muy fuerte en todo lo que haces, en psicopedagogía, en educación primaria. Y nos interesa mucho que nos cuentes cómo fue el proceso, la historia detrás de decir, voy a publicar mis cuentos. Pues mira, fue un poquito de casualidad y se divide en dos partes esta casualidad. Primero, en el máster que hice en la Universidad Camilo José Cela, en el máster de L, pues nos mandaron, en la asignatura de nuevas tecnologías, nos mandaron a realizar un cuento. Y en aquel momento sí que yo pensé, uff, yo no sé escribir un cuento. Y ya yo trabajaba con adultos y trabajaba con niños y dije, bueno, pues ya que tengo que hacer esto, voy a intentar hacer algo que me vaya a servir para mis clases. Y era Ajá. en la época de Navidad y en Francia, que es donde yo trabajaba y trabajo actualmente, pues por ejemplo no existen los Reyes Magos. Ah, Viene Papá Noel y bueno, el 1 de enero ya comenzamos las clases de nuevo. Entonces ok. dije, bueno, pues esto puede ser interesante para las clases. Entonces el primer cuento surgió de este máster y es el maravilloso encuentro entre Papá Noel y los 3 Reyes Magos. Ajá. Y trata de eso, de un encuentro entre Papá Noel y los Reyes Magos y se van contando las tradiciones. Y entonces esta es una de mis colecciones y surgió del máster. Y la Ok. segunda parte, la otra colección que tengo, que es Historias de Niños del Mundo, surgió de un voluntariado. Un año más tarde me fui a Benín de voluntariado. A mí me gusta mucho viajar de voluntariado porque me parece que es otra forma de conocer los países Ajá. y involucrarte en ellos. Y al terminar el viaje, estaba con mi hermana y le decía, bueno, me gustaría hacer algo para estos niños y por la educación de ellos que no sea simplemente económico, sino que sea un poquito más significativo. Y otra vez la mente L que muchas veces tenemos los profes, ¿no? De decir cualquier cosa que piensas va para mis clases. Y entonces se me ocurrió que realmente comparar lo la vida de un niño de allí con la vida de un niño de comparar a nivel cultural, en los aspectos Ujú. Ajá. culturales, se convertía en una uno del marco común europeo de referencia, porque era como, pues los animales de Benín son Ok. diferentes a los animales de Francia en este caso, ¿no? Cómo llevan las cosas allí, que las llevan con la cabeza, cómo las llevan como la llevamos aquí, que la llevamos generalmente pues, en la espalda o con los brazos. Entonces iba diciendo, uy, esto es un montón de contenido para mis clases, puede ser algo significativo. Estamos además trayendo al mundo a un país que Benín, que a mucha gente le preguntas y no saben ni situarlo en el mapa. Yo tampoco sabía antes de ir. Yo tuve que buscar dónde estaba, honestamente. Pues se me ocurrió que era una manera de unir varias cosas. Y Ajá. entonces Ok. estas son las dos fases en las que comenzó el proyecto. Por un lado, la asignatura en la que me mandaron crear un cuento y por otro lado, este voluntariado un año más tarde y a partir de ahí dije, ¿y si ahora publico? Y así un Ajá. poquito No, me fue. encanta. Sí, porque además se ve que, digo, se ve que los materiales están muy bien pensados, que incluso cuidas quién los ilustra, ¿no? Por lo que he visto, entonces eso lo hace mucho más especial. Y dime, porque estamos hablando de niños del mundo, niños, ¿significa que lo llevas a la clase únicamente con niños o cómo lo llevas a clase? Pues mira, eso también hay dos, hay dos partes. Ujú. Por un lado, lo trabajo con niños, lo llevo trabajando desde 2018 en mis clases, porque una parte de mis clases son con niños.
y lo llevo a clase con niños con un cuaderno pedagógico que he creado de actividades complementarias para cada página del libro. Pero también lo Ok, trabajo con adultos. Y con, ok. con los adultos lo trabajo al revés. Es decir, con los niños vamos leyendo poco a poco el libro a lo largo del año y vamos haciendo las actividades complementarias que tenemos en este cuadernillo, que son actividades de todo tipo, juegos, canciones, pero todo relacionado con el contenido. Y con los adultos lo trabajo al revés. Como digo, en este cuento, aparte de, de ser una historia y de contar la historia de un niño, realmente también cuentas la historia de un país a nivel sobre Ujú. todo de aspectos culturales. Entonces, lo que yo hago con los adultos es que primero les hago todas las preguntas que hay dentro a nivel cultural. La primera pregunta es, ¿qué sabes de este país? Por ejemplo, el segundo, después del de Benín, está Paraguay. Y justo lo he trabajado Ujú, recientemente. Y cuando yo ujú. pregunté a mi grupo de jubilados, ¿qué saben de Paraguay? La respuesta fue, nada, literal. Y que es otro país, Paraguay, de Ajá, América Latina, que es muy ajá, poco conocido y que también estuve allí de voluntario y por eso fue el segundo cuento. ajá, Y entonces luego van preguntas más concretas. Pues en Ujú, Paraguay, por ejemplo, ¿cuál es la lengua oficial? Que no saben que existe el español y el guaraní. ujú. ajá. ¿Cuál es la bebida típica? Que es el tereré. Entonces les hago esas preguntas, ellos se dan cuenta de que no Ok. saben responder a ninguna, y entonces digo, bueno, pues Ujú, ahora leemos el cuento y después volvemos a responder las preguntas. Y entonces, ok. pues al final de la clase me dicen, ala, pues ahora sabemos responder a todas estas preguntas. Además, para cada cuento tengo un juego de cartas Ujú, que son las preguntas que hay dentro. Y entonces, ok. pues eso es. Según el grupo con el que trabaje, pues lo trabajo de una manera o de otra, pero lo trabajo con todos. Okey. Y, por ejemplo, ¿cómo? Me encanta, ¿cómo reaccionan los adultos cuando los pones a leer un cuento, no? Eso iba a Porque preguntar. sabes que el cuento es para los niños, ¿no? Y no sé, algunos adultos no tienen problema en, no me gusta este verbo, pero bueno, vamos a usarlo, infantilizarse, ¿no? Pero hay algunos adultos, yo pienso en algunos de mis estudiantes, ¿sabes? Como muy serios, como no sé cómo reaccionarían, sería muy interesante, pero ¿cómo han reaccionado en tu A ver, experiencia en los mi caso es adultos? que, claro, son mis estudiantes, entonces me conocen y saben que conmigo Ajá. puede venir cualquier cosa a la clase. Y Ujú, entonces ujú. ya están preparados, pero les gusta mucho, ¿eh? De hecho, Okey, me los compran, ¿eh? Me los han comprado después de la clase, me los piden. claro. Entonces, realmente, y ellos mismos muchas veces me dicen, es que esto no es solo para niños. Y yo no, lo que pasa que, bueno, hay que saber cómo trabajarlo. También hice una ponencia una vez en la Escuela de Idiomas de Las Palmas de Gran Canaria, en la Ujú. Escuela de Idiomas de Guía, y también me compraron los cuentos en la Escuela de Idiomas. En este caso, como los tengo en varios idiomas, pues me los compraron en inglés para el inglés allí, pero me los compraron para Ajá, los adultos. Y eso ajá, también ajá. fue uno de los primeros pasos que di y me pareció muy, muy interesante que ellos se interesaran en los cuentos como para adultos, que era algo que a mí me costaba explicar, ¿no? Que cómo llevarlo a la clase con adultos en ese momento. Y luego sé que hay compañeras mías que lo han trabajado en sus clases con adultos también. Con adultos. Claro, es que al Okey, final, si nos okey. ponemos a pensarlo, la transmisión de cultura en la humanidad históricamente viene por la oralidad, por transmitir historias, ¿no? Por contarle a las nuevas generaciones, esto pasó con tu abuela o con el vecino, qué sé yo, como un poco para transmitir información valiosa. Así que tiene sentido que los adultos también se interesen. Y hoy en Claro. día, en redes sociales, el storytelling es absolutamente fundamental para mantener la atención de la gente mientras está scrolleando. Así que tiene muchísimo sentido que los adultos también le saquen mucho provecho a estos materiales. Y aparte también es una forma de que el contenido se te quede de otra manera, Claro. porque no es lo mismo trabajarlo con Sí, ejercicios sueltos que la idea esta, que bueno, también muy pensada también para los niños, que es que al final te sientes identificado en aspectos, porque además en el cuento también vas respondiendo a preguntas, y entonces al final, cuando tú entras Imaginas dentro de la cosas. historia, ajá. exacto, cuando entras dentro de una historia, al final también muchas veces pues se te queda mejor porque significa algo para ti. Claro, hay una Ajá, conexión ajá, emocional ahí que es importantísima. Mm. ajá. Sí, exactamente. Además, pienso como no tienes que recordar, no tienes que pensar en, ¿qué me dijo la profesora de Paraguay? No, recuerdas la historia del niño de Paraguay, ¿sabes? Y Exacto. que bebía. Y como además lo acompañas con ilustraciones, pues también tienes la parte gráfica apoyando. Y solo quiero clarificar una cosa, porque creo que no lo hemos mencionado. Estas colecciones constan de varios libros.
Sí. Y ¿nos podrías contar un poco cuántos libros tienen y para qué niveles son? ¿Todo es solo para uno o ya has expandido hacia dos, B1, B2, etcétera? Vale, no, A1 solo es el primero realmente. Sí, Ujú, entonces, de la colección de Navidad que tengo, el del ujú, maravilloso encuentro entre Papá Noel y los tres Reyes Magos, que es el que expliqué de la tradición del 6 de enero, tengo un ujú, segundo libro que es Papá Noel y los Reyes Magos se comen las uvas, ujú, que trata sobre la tradición del 31 de diciembre de comer uvas en España, que es otra ok, tradición que tampoco Ujú, existe en este caso en Francia. Hay muchos ujú, países de Latinoamérica que sí existen también, ujú, pero bueno, yo aquí me centro en España-Francia, ujú, ujú, en estos dos cuentos. Estos dos cuentos los ilustró una amiga mía ujú, y luego tengo la otra colección que es Historias de Niños del Mundo, ujú, que en esta colección lo importante es que siempre lo ilustre una persona de ese país. ujú, Entonces, el de Benín ujú, es el primero y sería lo que equivale a un A1, o sea, personas que comienzan completamente desde cero. ujú, Y el siguiente, por ejemplo, yo actualmente trabajo con niños de cuarto y quinto de primaria ujú, y donde lo llevo a cabo durante todo el año escolar, porque así como con los adultos, es solo para una sesión, de la manera que les ujú, expliqué, ujú, para los niños yo lo llevo a cabo a lo largo de todo el año, o sea, vamos leyéndolo poco a poco. Entonces, ujú, en mi caso, en cuarto de primaria, que son niños que comienzan de cero, empiezo con el de Benín, y en quinto de primaria tengo el siguiente, que es Historia de Niños del Mundo, el Ban Paraguay, que los contenidos están un poquito más avanzados. Yo diría que ya ok, es un A1, A2. ujú, Luego tengo un tercero de la misma colección que es entre Colombia y Venezuela. Y aquí ya se hace un poquito de comparación entre los dos países que tienen ujú. muchísimas cosas en común. Y este ya sería un poquito más un A2, B1. ok, ok, Este, vale, ya entendí. ujú, Entonces el primero es más como de A1, después siguiente país ya más avanzado, siguiente país más avanzado. exacto. Mi idea Ok, también, como la idea principal era para trabajarlo en mis clases con niños, porque en aquel ajá, momento yo había cogido materiales de diferentes lugares. Pero la manera en la que yo encontraba las clases con ellos, que sobre todo son niños que están muy cerca de España, que quieren ir a pasar las vacaciones y que para mí lo principal era que perdieran el miedo a hablar y a presentarse, a poder hablar de las cosas básicas, yo no había encontrado un método que fuera así, con los contenidos exactos para dar este salto a ajá, perder el ajá, miedo. Entonces, ajá, cuando yo creé el cuento, lo creé pensando también en esta forma gradual de aprender de, bueno, yo me llamo, luego paso a mi país, luego paso a que me gusta y vamos así. Y entonces, cuando terminé el primer año y vi que funcionó con el cuaderno de ajá, ejercicios, decidí crear el segundo con toda la programación del segundo. Entonces fue muy pensada ok, para que pudiera trabajarse un año uno y al año siguiente el otro. ok, Cuando creé el de Colombia-Venezuela, lo he creado pensando que si tengo un tercer curso, que actualmente no lo tengo, crearé también la programación didáctica para todo el año, porque no repito contenidos prácticamente nada, más allá de la presentación, pero la cambio un poco. Intento que sí. los contenidos vayan cambiando para que el que tenga los tres no se aburra. Claro. Eso es súper importante porque siento que muchas veces pasa que cada nivel repetimos. Porque hay que, o sea, porque hay que regresar, porque hay que repasar, porque nadie aprende el pretérito indefinido y nunca más lo vuelve a estudiar, ¿no? Hay que volver y volver. Y creo que muchas veces pasa que en los manuales se repiten cosas, ¿no? Y entonces se vuelve, ojo, otra vez vamos a hablar de algo, ¿no? Y otra vez, pero tú al final lo estás haciendo utilizando las historias de niños. Entonces Sí, eso hace que no se sienta o no parezca que es una repetición, ¿no? exacto. Además, yo le doy muchas vueltas a decir, si han trabajado, no quiero que el año siguiente me digan, esto ya lo vimos. Que a la mínima me Claro. lo dicen, porque además los niños Sí. que te dicen todo. La Ah, sí. madame, porque a mí me dicen madame, qué señora. Madame, on l'a vu l'année dernière, que lo vimos el año pasado. Y yo, no. ¿Vimos qué te gusta? Ahora vamos a aprender, pero ellos ya están a la mínima de lo vimos. Sí, no, esta Ajá, parte no la vimos. Por ejemplo, cuando claro. hablamos de los países, en Benín hablamos de cuál es tu país, y ya en Paraguay hablamos de qué países están al lado de tu país. Ujú. Es un Ajá, ejemplo claro, de cómo avanzamos. Entonces, claro, ellos ven país y dicen, ya lo vimos. No, 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 vamos un poquito más lejos. claro. Entonces también con la mente esta de profe de ¿qué me van a decir los niños o qué me van a responder? Estoy también intentando que sea también un poquito más agradable la lectura sin sentir que repetimos. Hacemos una pausa rápida porque tenemos dos eventos en los que te queremos ver este año. El 16 de septiembre nos vemos en Valencia para nuestro evento presencial gratuito
Y en diciembre vamos a grabar una temporada en vivo desde Gdańsk, Polonia, en la conferencia para profes de español Expertos L. Tienes toda la info para participar en estos eventos y asegurar tu plaza en nuestra web. No te quedes fuera. Este que tienes estas cartas, ¿no? Con las preguntas que vienen. ¿Tienes algún otro material complementario, algún otro juego con el que trabajes en clase? Sí, yo tengo, ahora actualmente estoy creando varios tipos de juegos. Tengo los juegos de cultura sobre los cuentos, por ejemplo, esta que tengo aquí es, pues, ¿cuál es la bebida típica de Paraguay? Ujú. Ajá, ajá. Y luego tengo otros tipos de juegos que son juegos de palabras prohibidas que estoy Ajá. creando actualmente, pero esto ya sería un poquito más para o niños con más nivel o para adultos, que son Ah, para juegos tipo adultos. tabú, pero estoy Ok. creándolos cada mes un tema significativo para las clases también, Ujú. que sea, por ejemplo, el primer mes fue el mundo agrícola, porque trabajo en una escuela de ingeniería también Ajá. con Ok. ingenieros agrícolas, el segundo el mundo laboral, el tercero el mundo escolar, el mundo de la salud y actualmente, como nos vamos de vacaciones, el mundo en vacaciones. Ok. Pero Mm. conectado con esos países, ¿sí? Por Es, ejemplo, con Paraguay. no, Ah, la parte de palabras prohibidas, no. La no, parte ok. de los juegos de cultura, sí, tengo un juego por cuento. Tengo un juego Ok. de Benín, un juego de Paraguay, un juego de Colombia, Venezuela, y luego aparte tengo un juego sobre España, un juego sobre Canarias, y la idea es ir sacando juegos de todos los países. Ujú. Ok. Entonces, empieza por todos los cuentos que tengo, y porque también tengo un cuento sobre Gran Canaria, que ese no lo he hablado, Ajá. pero este es un cuento simplemente que te introduce en qué hacer en esta isla que es la mía. Ok, ok, ok. Y también tengo un juego sobre las Islas Canarias. Entonces, de cada cuento hay un juego de cartas. Ok, ok, entiendo, Y luego entiendo. aparte hay otras colecciones de cuentos, de juegos, que es de otra parte. Es tan interesante, estaba pensando desde el punto de vista interculturalidad, que más allá de enseñarles el idioma, creo que estás haciendo un trabajo muy importante en conectar a estas personas a un mundo totalmente diferente que no conocen y que tal vez nunca conozcan, porque tal vez nunca lleguen a viajar a ese lugar o nunca conozcan a alguien de ese lugar. Pero recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, empecé a hacer voluntariado con Rotary Internacional y en el parte del voluntariado, obviamente, se hacen diferentes cosas, ¿no? Se trabajan con niños, con adultos, o sea, trabaja en recaudación de dinero, dependiendo del club en el que estés. En ese momento, nosotros estábamos trabajando con programas internacionales y una de las cosas que nos decían mucho es que la organización empezó como una estrategia para unir o para afianzar la paz porque la persona que lo creó pensaba, si yo conozco a alguien de mi enemigo, de mi cultura enemiga, y me hago amigo de esta persona, ya no voy a odiar a la cultura entera. Puedo entender que es una persona, no es la persona, todos los de tal país son tal cosa, ¿sabes? Entonces, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿has visto algún tipo de diferencia en tal vez el punto de vista de los chicos especialmente, o tal vez de los adultos incluso, en cómo ven a la gente a ciertos países de Latinoamérica que tienen un concepto que tal vez no es real, han cambiado esa empatía tal vez con otros Pues, países? pues mira, yo les traigo otra cosa que tengo al final del libro, es que tienen un vídeo de un niño de ese país resumiendo su cuento. Okey. Porque el trabajo final de nuestros niños es crear su propio cuento. Ujú. O sea, después de Ok. trabajarlo todo el año, van a crear su historia, porque se dan cuenta que otro niño la ha creado. Claro. Entonces, ellos al final del curso, pues les pongo el vídeo de ese niño contando esa historia. Bueno, en el caso de Benin hay varios, en el caso de Paraguay tengo uno, en el caso de Colombia tengo varios. Entonces, ya ahí ellos, pues ves la sonrisa, ves también ay, pero ellos también, o sea, hay como un poco, yo creo, un desconocimiento, Ujú. porque de repente, en el niño de Benin, lo que dice que le gusta es: "Me gusta jugar con mis amigos y bailar". Claro, ellos se sienten directamente identificados, a lo mejor bailar Claro. no todos, y está guay ya porque me dicen: "No, a mí bailar no", pero jugar con mis amigos sí. Entonces, ya hay un punto de, vale, directamente entramos en nos gustan las mismas cosas, más allá de que Ujú. luego vamos aprendiendo otras. Pero luego al final ven a estos niños y entonces hay un acercamiento directo hacia ellos.
Y luego, por ejemplo, también en el caso de Benín tengo los niños bailando el Waka Waka, porque cuando estuvimos allí bailamos el Waka Waka, fue un vídeo que grabamos y entonces, Ujú, claro, otra vez vuelve este acercamiento. Entonces, yo veo un desconocimiento al principio ujú, y mucha alegría de ver que todas las cosas en común. Entonces, pues sobre todo eso es lo que yo he sentido que, donde, está funcionando un poquito esta ujú. idea de acercar el país, ¿no? Y luego la idea también cuando hice el de Colombia-Venezuela justamente es lo que acabas de nombrar, porque yo tengo aquí, me muevo mucho con muchas latinas y tengo muchas amigas de Colombia y muchas de Venezuela. Y cuando Ujú. yo decidí crear este cuento en común fue porque vi un montón de semejanzas. Sí, Y un poco también lo que intento transmitir desde ahí es, pues, podemos ser muy diferentes, pero también podemos tener muchas cosas en común. totalmente. Entonces, y luego en el trabajo final, que es lo que para mí más satisfacción me da, porque al final es cuando yo me doy cuenta de que esto funciona, pues los niños al final te das cuenta de que para crear su cuento, porque crean una historia completa de su vida, Ajá, que con unos resultados maravillosos, con capítulos, con cuentos completos, ajá, te das cuenta de que van escribiendo ajá, utilizando el cuento. Es decir, ajá, bueno, también es la idea que yo les inculco de ayúdense del cuento y ayúdense del cuadernillo que tenemos en clase, pero Ujú. van escribiendo su historia de yo me llamo, a mí me gusta, mi país es este, y a lo mejor hacen también referencias. Yo no bebo esto, pero bebo. Entonces, ajá. Claro, está también muy guay de, bueno, están utilizando la historia del otro niño para contar la suya. Entonces, también claro. mi libro de español, que es su libro Ujú. final, pues Qué funciona, la hermoso. verdad. Tengo que leer el Sí, libro de Venezuela versus Colombia porque yo soy, versus, no versus, pero versus. yo soy de Venezuela y tenemos una batalla eterna y te lanzo la idea porque me imagino que no lo tendrás en este libro, pero en alguno tendrás que preguntar la pregunta que siempre hacen y yo tengo la respuesta obviamente, pero la pregunta es, ¿de dónde es la arepa? Ah, pero sí, sí, sí. La Esa arepa es es. venezolana. Claro, pero en el libro está que la arepa es una de las comidas más importantes tanto en Colombia como en Venezuela. Y cuando presento el libro siempre ahí digo, ¿de dónde es la arepa? Y está, Venezolana, venezolana, no hay ninguna otra respuesta. está la respuesta. Pero si le preguntáramos a alguien de Colombia, ¿qué nos respondería? Colombia, O claro. alguna mentira, por supuesto, obviamente. Entonces es genial. Y claro, en el de Colombia-Venezuela ese tema está también pues la bandera, que Ujú, por qué tienen los mismos colores de la sí. bandera. Son dos amigas, pues también las madres cabeza de familia. Ujú, Y hay muchos aspectos que van saliendo también de el baile. sí, Ujú. sí, tenemos muchísimas cosas en común y muy pocos detalles, la verdad, que nos diferencian, pero que hacen toda la zona muy rica. Y me parece, de verdad que me parece un trabajo importantísimo porque también en Europa creo que no se habla tanto de Latinoamérica y la gente que viaja normalmente a Latinoamérica viaja mucho hacia zonas como el Amazonas o Machu Picchu, que son zonas naturales espectaculares, pero tal vez no pasan tanto tiempo en las ciudades y entonces piensan que todo en Sudamérica o en Latinoamérica es, sabes, bosque o selva y no. A mí más de una vez me han preguntado en Europa que cuántas serpientes he visto yo en mi vida y yo como, ninguna. O sea, yo siempre he vivido en ciudad, nada que ver. Sí. Entonces está buenísimo que además desde chiquitos empiecen a ya tener deconstruida cierta idea de otros países y que puedan entrar a ellos con curiosidad. Y Y precisamente hablando un poco de la parte cultural en la que estás muy cerca y porque has hecho muchísimo trabajo de voluntariado, entiendo que estos materiales no solamente enseñan, sino que también están diseñados como proyectos benéficos, ¿puede ser? Que exacto, apoyan a estas comunidades. exacto. Como conté al principio que todo surgió de un voluntariado y de cómo poder ayudar a esos niños, Ujú, pues la idea principal del proyecto, aparte de intentar, y creo que lo estoy consiguiendo, que funcione en clase, es que sea un material que podemos trabajar en clase, pero que al mismo tiempo
esté colaborando con la educación y ayudando a diferentes asociaciones o a diferentes partes del mundo. Entonces, por la venta de cada cuento hay un porcentaje que siempre se va a ese país. Mira. Es decir, en el de Benín, por ejemplo, se va tanto a los niños con los que yo trabajé, que es un centro de acogida, Ujú. que lleva Mensajeros de la Paz, como al ilustrador del cuento, que también tiene un proyecto para enseñar a través de la cultura y el arte, es en Benín. Ok. En Paraguay estaba en la primera edición, y la primera edición era para recuperar, porque todo esto es un proyecto de emprendimiento, y Ujú. ahora estamos buscando la Asociación de Paraguay a la que, porque estamos en la segunda edición, a la que se va a destinar. En Colombia, Venezuela, directamente lo creé con una amiga colombiana que su familia tiene una asociación en Colombia que se llama Enlazarte Colombia, y la Ujú. ilustradora, que es la hermana de mi amiga, que es una ilustradora colombiana, pues forma parte de esta asociación. Entonces directamente va allí. Y luego los de Navidad voy cambiando de asociación según el año, pero intento que sea relacionada con España. Por ejemplo, el año pasado se envió a la Dana, Ujú. a Sí. una asociación que trabajaba para mejorar un poquito, sobre todo algunas escuelas que habían sido perjudicadas después de la Dana. Y el de Canarias, el de Gran Canaria, pues va a una asociación para la reforestación en Canarias. Entonces, Ok. un porcentaje siempre se destina o a los ilustradores, o a la asociación, o a ambas cosas. Es increíble el trabajón que te has mandado con este proyecto. O sea, por todos lados debe ser súper abrumador pensar. O sea, tú obviamente lo has planteado punto a punto, paso a paso. Empezaste con solamente un cuento y poco a poco lo has ido manejando para que crezca y pensando, bueno, ¿por qué no hago esto aquí? ¿Por qué no incluyo esto allá? Pero para alguien, un profe independiente tal vez, que nos esté escuchando, que le parece interesante hacer cuentos o ilustrar sus propios materiales didácticos, pero que dicen, bueno, pero Elena está haciendo 70.000 cosas a la vez y en qué momento, porque yo trabajo y preparo las clases y no tengo tiempo y no sé cómo empezar, no sé nada. ¿Cuál dirías tú que es tu mayor aprendizaje a la hora de autoeditar y dar vida al proyecto de L para todos? Que si tienes una idea, la lleves a cabo. Realmente yo he aprendido haciendo. Es decir, yo, como les digo, al principio en mi vida había pensado escribir un cuento, fue totalmente casualidad. Y cuando decidí publicar, no tenía ni contacto con editoriales, ni ilustradores en aquel momento, que por eso Ujú. empecé este proyecto con esta amiga, que es bióloga, pero que se le da muy bien dibujar, y que le dije, nos lanzamos a la piscina. Claro, Y realmente lo más satisfactorio de esto no es tanto, o sea, cuando tenemos una idea no hay que pensar directamente en lo que nos va a repercutir a nivel económico, porque si estamos obsesionados con esto, quizás nos vamos a llevar muchas decepciones. Pero si lo estás disfrutando, si es algo en lo que crees, si es algo que vas viendo que funciona, esa es la primera satisfacción. Y luego lo otro va a ir llegando poco a poco. Pero se puede perfectamente tener una idea y lanzarte, y luego, pues las cosas van llegando, y por el camino aparecen muchas cosas bonitas. Pues, por ejemplo, ahora me acaba de contactar una editorial de Francia, que trabaja con libros con la educación nacional, que es la educación de adolescentes aquí, para poner algunos textos de los libros en los textos que van a ir a la educación nacional. Pues son cosas que ni te esperas, porque no lo hago por esto, lo hago claro. por algo en lo que yo creo. Entonces, yo lo que diría a cualquier profe es que si cree en la idea que tiene, que se lance y que vaya aprendiendo por el camino, y que pregunte y que no tenga miedo, y que las cosas llegan. Eso me parece muy, muy, muy importante resaltarlo, que la motivación no puede ser haciendo esto voy a hacer un montón de dinero, porque si el dinero llega o no llega, si se tarda o no se tarda, o si es suficiente o no es suficiente, ya te quita toda la motivación. Tienes que hacerlo Claro. porque hay algo dentro de ti que te está diciendo que tienes que hacerlo y tienes este deber moral de traer esta nueva idea al mundo, No, porque Exacto, nadie más lo va a hacer, entonces, ¿por qué ujú, no? exacto. claro. Y luego, si encima puedes trabajar con ello, como es mi caso, que yo lo llevo a clase cada semana y veo si funciona, y si no lo cambio, si encima ves este funcionamiento en las clases, pues Ujú. también, porque entiendo que los profesores que se van a lanzar también es una idea para las clases, pues que lo prueben, que vean cómo marcha, y que ellos mismos pueden ser los que sigan para adelante viendo cómo funciona. Totalmente. Claro.
No, y añadiría un poco como lo estás diciendo, que el producto, digamos que no quiero decir producto, el resultado final es la base esa base, perdón, de probar, ¿no? De que haces algo, vas, lo pruebas y tenemos la gran ventaja de que tenemos nuestros estudiantes que podemos usar como conejillos de indias de una buena manera, ¿no? Y probar con ellos y entonces de esa forma irlo perfeccionando o mejorando Sí. sin la presión de que tiene que estar súper bien desde el principio, porque si no, no va a funcionar y no va a servir, ¿no? Por último, para estos profes aquí no tanto que tengan una idea, pero más bien profes que están escuchando y que les gusta la propuesta, les gustan los cuentos, pero que como que dicen, oh, pero ¿cómo voy a llevar yo esto a mi clase? No me imagino yo con un cuento y cómo lo voy a hacer. La próxima semana vamos a pensar que tienen un cuento, pero no saben cómo hacerlo. ¿Qué consejo les darías? Vale, pues ir poco a poco con el cuento. Es decir, Ajá, como en el proyecto este, la manera en la que yo lo llevo a la clase es 1 o 2 páginas por día y el cuento lo hemos leído al final de curso, tenemos una clase por semana. Entonces, sobre todo, creo que para los niños muchas veces si les intentamos contar una historia directa pierden la atención y más hoy en Ujú. día que todo va muy rápido. Entonces, para mí lo básico y lo que veo que ha funcionado con esto es, como yo he creado el cuaderno de material complementario al lado del libro, es leemos y además el libro en sí mismo tiene una parte de lectura y una parte de preguntas al lector. Entonces, ir introduciendo al niño todo el rato en esta lectura. Que la lectura no sea un simplemente el niño escucha y el adulto lee, sino que sea esto es algo conjunto. Que ya sea con mis libros que están estructurados de esta manera o con cualquier otro cuento que queramos contar. Entonces, aquí hay un conejito y a ti te gusta el conejito, entonces ir mezclando un poquito lo que le vamos contando con que el niño se sienta parte de esta lectura. Me parece Ujú. que es lo que en mi experiencia ha funcionado mejor, es esto de yo recibo la información de los niños del mundo, pero yo respondo también sobre mi propia historia. Entonces, en mi caso, pues tengo el cuadernillo que permite hacer esto paso a paso, pero se puede hacer también a nivel oral. Con los adultos, pues lo mismo, que no sea te doy un cuento para que lo leas, Ujú. sino estas son las preguntas que vas a encontrar, o sea, estas son las respuestas que vas a encontrar. Ellos ya parten lo que me preguntabas al principio de, claro, ¿se sienten infantilizados con este cuento? Bueno, es que yo se los presento como todos estos aspectos culturales sobre Ujú. este país están dentro del cuento. Más allá de que se pueda percibir como un cuento para niños. Entonces, básicamente lo que yo diría es eso, que lo envuelvan de tal manera que el estudiante se sienta parte de la lectura, del proyecto o de la historia. esa historia se vuelve parte de la suya y entonces se entrelaza porque sabemos que para que digamos que el aprendizaje sea más efectivo, tienes que conectarlo con tu historia. Entonces, no se queda solo en la historia de ese niño, es la historia de ese niño y la mía, y la comparativa hace que sea como mucho más poderoso, ¿no? Y la parte emocional es súper importante en cualquier proyecto, en cualquier clase. Para mí es mi forma también de ver la enseñanza. Gracias, Elena, por haber estado aquí con nosotras. De verdad que es un episodio súper, súper especial porque no solo es enseñar una lengua a través de un cuento, que sí, yo sé que tienes el cuento traducido incluso a varios idiomas, pero es toda la parte intercultural, social, toda la misión que hay detrás del proyecto, lo que creo que lo hace muchísimo más poderoso de lo que es en sí. Y muchas felicidades por este proyecto. Y bueno, que sigas publicando y nos vas contando todo. Espero que no sea la última vez que estés aquí con nosotras. Sí, muchas gracias porque me ha hecho mucha ilusión también que me dijeron de estar aquí hoy con ustedes, ¿no? Pues gracias por contar conmigo también para formar parte de Casa Profe. Hasta aquí nuestro episodio. Visita nuestra web para descubrir todo lo que Casa Profe ofrece para tu proyecto y déjanos un comentario con tu opinión. Nos escuchamos en el próximo.